Tiene la palabra el diputado Porfirio Muñoz Ledo, del Grupo Parlamentario de Morena, para hablar en contra del dictamen. Muchas gracias, presidenta y amiga, por su benevolencia. Los muertos que a gritos queréis matar gozan de cobarde salud. Lo primero en cuestión dije al tomar posesión de la presidencia de la mesa directiva de esta Cámara es definir si merece su nombre de honorable Congreso de la Unión. No se habla de honorable Suprema Corte, no se habla de honorable Presidente de la República. Aquí parece haberse radicado la virtud del honor, que es cualidad que impulsa a una persona a actuar rectamente, cumpliendo su deber y de acuerdo con la moral, respeto que se tiene de la dignidad de una persona y de una institución. Este es un tema de dignidad. Me opongo con toda la fuerza de mi ser a una violación tan flagrante, innecesaria y absolutamente revertible de la Constitución. Cuando quieran, permíteme el primer párrafo y habiéndolo terminado, estoy abierto a cualquier tipo de interpelación. Permítame un momento, diputado Muñoz Ledo. ¿Con qué objeto, diputada Inés Parra? Dígame. Sonido, por favor, a la curul de la diputada Inés Parra. Para hacerle una pregunta, presidenta, al compañero diputado Porfirio Muñoz Ledo. Diputado Muñoz Ledo, ¿acepta usted una pregunta de la diputada Inés Parra? A mis compañeras y amigas y compañeros y amigos que aceptaré todas las preguntas, si es necesario, hasta el amanecer, con tal de que me dejen terminar el primer párrafo. Si le parece, diputada, permita, por favor, que concluya su primer párrafo y enseguida le doy la palabra. Adelante, diputado Muñoz Ledo. Bueno, decía que la única institución de la República a la que la designamos con carácter de honorable, que es el depósito de la dignidad humana, institucional, y en este caso del orden constitucional de la República. Termino. Me opongo con toda la fuerza y convicción de mi ser, con todo el esfuerzo memorioso que hemos hecho desde 1988 para instaurar en el país un orden democrático y no una república autoritaria, a este insensato proyecto de volar la condición política del país. Puedes preguntarme. Diputada Inés Parra, ¿puede usted formular su pregunta? Sonido, por favor, a la curul de la diputada Inés Parra. Reitero la solicitud de sonido a la curul de la diputada Inés Parra. Gracias, presidenta. Compañero diputado Muñoz Ledo. Compañera, la escucho. Gracias. Compañero, ¿qué impacto tiene en la constitucionalidad de la autonomía del Poder Judicial que en un artículo transitorio se establezca
la ampliación del periodo en el ejercicio de funciones del presidente de la Suprema Corte de Justicia. Gracias. Puede usted responder, diputado Muñoz Con Ledo. mucho gusto y con brevedad. Se lo voy a contestar con toda precisión, pero un pequeño contexto legal. Aquí hay una liebre que de repente escapa de un sombrero, o un mapache que sale corriendo entre la maleza. Toda la ley, toda, orgánica del Poder Judicial de la Federación y la de la ley de la carrera judicial del Poder Judicial de la Federación son positivas, llenas de innovaciones, con ideas que han transgredido viejos tabús y viejas e infundadas separaciones de poderes. Este proyecto fue fruto de una interrelación válida. Hay división de poderes, pero hay cooperación de poderes digna entre el el legislativo y el judicial. Pero de repente, en el último minuto, cuando ya las luces se apagan, aparece el mapache, un senador que no ofendo, todos me merecen respeto, militante, creo que del Partido Verde, de una vieja familia dinástica del viejo régimen en Oaxaca, y en el último minuto mete por debajo de la mesa un artículo 13º transitorio que nadie conocía, que nadie había leído. Abajo de ese transitorio solo se lee sufragio efectivo, no reelección. Lo sorprendente es que al día siguiente el jefe del Estado mexicano, nuestro amigo y correligionario Andrés Manuel López Obrador, hace un elogio de lo que se ha introducido aún antes de que se haya aprobado. Considero que tal actitud y las consecuencias que tiene para el equilibrio político del país son en extremo grave. Se está y se podría estar cometiendo perjurio en este caso. El perjurio es un delito del orden común que significa que se falta a la protesta que se ha cumplido. Quienes votan en favor de la iniciativa están cometiendo perjurio. Juraron con la mano derecha cumplir y hacer cumplir la Constitución y la están vejando a conciencia. Yo he puesto en un ejercicio que se realizó el otro día, mi hogar, a niños de distintas edades. El mayor tenía 9 años. Les puse los textos en la mano. Del de 9 años al de 6 me señaló que era incorrecto. Todos los juristas de México, todos sin excepción, están en contra de eso. Sí hay uno, perdón. Se llama, ¿cómo se llama? Perdón, Matías Scherer, llamado Scherer por su nombre concreto. Pero él, como yo lo sé de buena fuente, no cree en lo que está haciendo. Lo está haciendo por órdenes. Aquí se está violando, se está pisoteando, además, la dignidad de las personas. Yo digo a mis compañeros del partido, no somos rebaño, no somos mesnada, no somos cardumen como los pececitos, somos diputados de la nación y hemos jurado cumplir la Constitución y habremos de imponerla. Muchas gracias. Diputado Muñoz Ledo, permítame un momento. Con mucho ¿Con gusto. qué objeto, diputada Claudia Pastor? A ver si me dejan terminar el discurso, pero estoy abierto.
ya se lo estoy soltando por partecitas, en episodios. Adelante, diputada Pastor, ¿con qué objeto? Sonido, por favor, a su curul. A la curul de la diputada Claudia Pastor. Gracias, presidenta. Para ver si por su conducto le puedo hacer una pregunta Con al mucho diputado. gusto. Adelante, diputada Pastor. Gracias, presidenta. Gracias, diputado y admirado Porfirio Muñoz Ledo. Gracias, Claudia. Mi pregunta es la siguiente. Si usted tuviera una opinión que dar para el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, ¿qué le diría en relación con esta propuesta que hoy nos propone el grupo Ya le mandé mayoritario? 2 mensajes y también a los miembros todos del honorable le atribuyo sí a la Suprema Corte, pero reflexionando anoche creo que me equivoqué, porque pensaba yo hasta ayer en la noche, a veces la cavilación nocturna ayuda a la reflexión. Le decía yo, Arturo, lo conozco hace más de 25 años, como compañero académico, es un hombre impecable, es un gran abogado y es un juez absolutamente insobornable. Arturo, ¿qué te cuesta? Haz un gesto, di, no me interesa reelegirme. Yo decía, ¿por qué no me hace caso? Pero me di cuenta anoche que ha tenido un silencio muy talentoso. Le llamé ayer todavía en un programa de televisión el presidente de la Corte silente. ¿Qué ha pensado Arturo? Muy sencillo. Él no tiene por qué pronunciarse. Este asunto no está en su jurisdicción. Se está trabajando, se ha planteado por diputados y senadores de diversas bancadas una acción de inconstitucionalidad sobre esta propuesta y resolución vejatoria. Quiero decir que cuando se presentó un tema semejante y la Corte falló, era otro momento, era otro instante de la historia de México a favor de que se prolongara el mandato de un, por cierto, el que le llaman el magistrado Billetes, del poderoso Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hubo cuatro, lean antes de hablar, infórmense, 4 ministros de la Corte que votaron en contra, encabezados por Arturo Saldívar. Y los 4 están todavía en la Suprema Corte, perderán. Continúe su intervención, diputado Muñoz Ledo, si ya Con concluyó mucho su gusto respuesta. voy a tratar de cobrar. Ya del ILES ya hablé, del Albazo ya hablé, del transitorio tercero no, pues ya se comieron mi discurso. Del perjurio hablé, de la sorpresiva decisión del Ejecutivo. Bueno, este tema me importa, el que viene particularmente. Ya lo anuncié, tengo que cambiar, adelantar, y hasta aquí perjurio. Yo quiero decir algo que me duele mucho, que me duele profundamente. Enuncié que en 1988 iniciamos una transición hacia la democracia. Muchos mexicanos, destacadamente el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, la doctora Ifigenia Martínez Hernández, su servidor, y pronto se nos unieron miembros de otros partidos. Acabo de contarle a Juan Carlos brevemente una conversación que tuve con ese hombre cabal, paisano de nuestra presidenta, no paisano, sino que tuvo un éxito en la península excepcional, Manuel Cloutier. ¿Qué ocurrió?
que iniciamos el tránsito hacia un México democrático. Tuvimos muchas penas, muchos pesares. Perdimos, aparentemente, fue el fraude electoral más espantoso, más vejatorio de la historia conocida del país. Se quedaron con el poder, pero avanzamos en instituciones democráticas. Lo que más me duele y lo que más me hiere es la violación de mis compañeros de partido, herederos, ya no diré legítimos, yo creo que ya son ilegítimos, del movimiento que iniciamos. La declaración de principios del partido Morena dice a la letra: en Morena no hay pensamiento único, sino principios democráticos en torno a un objetivo común. Y describe cuál es el objetivo común. Trabajamos para que México se consolide como una nación diversa y pluricultural, fundada en la libertad de creencias y de cultos, en la equidad de oportunidades para todos los mexicanos, reduciendo las desigualdades entre los que más tienen y quienes menos poseen, y para acabar con toda forma de explotación y de opresión. Nos pronunciamos por conducir nuestras actividades por medios pacíficos y por la vía democrática. Artículo 9. De entre todo lo que se pisotea, no es quizá lo más importante. Desde luego que no lo es, pero es lo que más me duele. Al punto de estar cerca, muy cerca, de una decisión que ustedes adivinan. En Morena habrá libertad de expresión de puntos de vista divergentes. No se admitirá forma alguna de presión o manipulación de la voluntad de las y los integrantes de nuestro partido por grupos internos y facciones. ¿Por qué no está aquí el coordinador de nuestro grupo parlamentario? Permítame un momento, diputado Muñoz Ledo. ¿Con qué objeto, diputado Enrique Ochoa? Gracias, presidenta. Quisiera pedirle por su conducto, si le puede preguntar al diputado Muñoz Ledo si me acepta una pregunta. Diputado Muñoz Ledo, ¿acepta usted una pregunta? Con mucho gusto, distinguido diputado y amigo. Adelante, por favor, diputado Ochoa. Gracias, presidenta. Diputado Muñoz Ledo, en su experiencia como académico, ¿qué efectos tiene una determinación como la que hoy se discute en la evolución de las democracias de América Latina? ¿Cómo ha afectado el romper el orden constitucional en las democracias de América Latina? Es una pregunta magnífica. Yo le respondí antenoche en una emisión de CNN, Canal Continental, donde mi amigo mexicano, por cierto, famoso Fernando del Rincón, siempre ha querido desde hace años comparar nuestro movimiento con el de Hugo Chávez. Como le he respondido tantas veces y lo he, no digo vencido ni abrumado, pero ya ni me lo pregunta. Yo he dicho a otros medios internacionales lo que voy a repetir y quiero que se me entienda. Lo que está ocurriendo en el país tiene dos visiones. Estamos, por una parte, llegando a lo que algunos actores llaman bifurcación de la historia. Este es un momento de no retorno. O nos vamos de un lado o nos vamos del otro. O nos vamos hacia la democracia o nos vamos al autoritarismo. El dilema de Europa en los años 30 del siglo pasado, antes de la guerra, había un socialismo democrático y había un socialismo duro. ¿Qué pasó?
que la cercanía de los acontecimientos belicosos hizo que se dividieran en dos. De un lado quedó el Frente Popular, el socialismo democrático, y del otro lado el nacionalsocialismo, conocido como nazismo y como fascismo. Ese es el momento que estamos viviendo en la historia de México. Yo quiero decir que tengo, sin embargo, y lo adelanto, quería decirlo al final, pero así son las cosas, una opinión relativamente optimista de lo que está pasando. Porque estamos viviendo como una máquina que acabamos de armar o de comprar, si funciona en México, la máquina de la democracia. Y de alguna manera está funcionando, con excesos, con intemperancias, pero está funcionando. Si esta honorable asamblea, ya lo hizo, vota a favor de ese patético proyecto, habrá una Suprema Corte que vote del otro lado. No tengo la más absoluta duda, la menor duda de que a la Corte, y he dado mis razones, fallará a nuestro favor. Y entonces podemos echar a andar el círculo virtuoso de la democracia, a la que todos deben acostumbrarse. No digo que no, a veces elevemos el tono, no digo que no seamos enjundiosos, no digo que no renunciemos a nuestra libertad de palabra, pero cuando estuve en funciones de presidente de la mesa, recordarán que tuve el mayor cuidado por el ejercicio de respeto de mis compañeros a tomar la tribuna, pero como lo manda la ley, el respeto a la Cámara misma y a nuestra calidad de representantes del Congreso de la Unión. Poco a poco, como ocurre con los niños y adolescentes que apenas van avanzando en la vida, se van a ir corrigiendo excesos, no pasiones, que se valen, no opiniones, que son un deber, sino excesos. Por ejemplo, yo no le pido a ningún presidente o presidente consejero de una institución autónoma del Estado que deje de dar sus opiniones, pero le he dicho a quien me refiero, que es mi amigo, que lo haga no como una actitud personal, porque él es el presidente de un cuerpo colegiado, y no de una manera rejosa, sino imparcial. Y le he recordado que la madre de todas las autonomías en México es la Universidad Nacional Autónoma de México, y le he recordado en diversas ocasiones el papel digno e histórico que cumplió el rector Javier Barros Sierra en días ominosos para el país. Toda la dignidad de la universidad, sin ninguna estridencia. Del otro lado, me parece inconcebible que miembros del movimiento que junto con otros partidos dejó el legado primero de un ICE y luego de un INE, vaya a ser espectáculos bochornosos dignos de una cantina guerrerense. Eso es lo que tengo que decir. Diputado Muñoz Ledo, tengo varias solicitudes de preguntas para usted. Ya voy cerrando. Permítame irlas desahogando para ver si usted las acepta. No, yo las voy a contestar de una manera más ágil que un discurso que puede resultar acartonado. Gracias, diputado. El diputado Elías Elisha Bimeri, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, para formular preguntas, según me informó aquí la mesa. Adelante, por favor. Diputado Muñoz Ledo, con admiración y respeto. Muchas gracias, igualmente.
hemos tenido en debates evidentes diferencias, pero también con la misma evidencia nos ha unido la defensa por las instituciones. Y en ese sentido, y con mucha convicción, partiendo de que el artículo 133 de la Constitución, prácticamente intocado desde 1917, salvo ajustes necesarios, nadie se ha atrevido en la historia del Parlamento mexicano vulnerarlo con tal gravedad a través de la negligencia de un transitorio en ley secundaria. Este es, Porfirio, un grave ataque a la división de poderes. Este es una evidente ataque y decadencia democrática en nuestro país. Este es una afrenta al ejercicio de control constitucional que debemos de tener y por lo tanto un ataque a la soberanía de las entidades federativas, que con este fraude, burlando a la Constitución, no se toma entonces la opinión que se tiene. Y pregunto por último, Porfirio, si esto llegara a ser texto constitucional, ¿consideras que este sería el inicio de la decadencia constitucional más importante que haya vivido México desde 1917? Lo pregunto con esa convicción porque hay quienes piensan en su partido que el pasado... El partido ya me he encargado. No, pero hay quienes piensan que este es un pasado inmediato y no han visto que de 1917 a la fecha estamos teniendo una dualidad en el debate y una historia que estamos negando todos los mexicanos. Muchas gracias por tu respuesta. Con estas expresiones, yo quiero recordar que estoy abogando por una solución democrática a los problemas, ajena a condenas, atenta a la reconstrucción del orden democrático del país. Y quiero recordar que esas instituciones no las ha construido un solo partido. Reconozco, y es importante, un episodio fundamental para la idea del país, cuando por primera vez un diputado de oposición asumió en la larga historia de México la presidencia de la Cámara de Diputados y la presidencia del Congreso de la Unión. Recuerdo los nombres, recuerdo a las personas, pero recuerdo sobre todo la interesa democrática de que participamos. De un lado, los más cercanos, reconozco a Pablo Gómez. Del otro, reconozco a Santiago Krill. Del otro, Alberto Anaya. Del otro, al líder del Partido Verde. Ganamos por 2 votos, la mayoría de la Cámara entre los 4 partidos. No se olvide la experiencia. ¿Y qué pasó? El secretario de la Nación, no repito su nombre, aunque personalmente es estimable, Emilio Chaufet, tratando de encabezar una vandálica agresión a este recinto, fue recibido no un albazo, sino una decisión democrática, parlamentaria y constitucional. Y quiero recordar a una muy ameritada funcionaria de esta Cámara que manejaba el tintero y que se acaba de jubilar. Decidimos llegar la mayoría y contar la mayoría y tomar posesión. El presidente de la Cámara de Diputados, que decidieron que yo fuera, y se los agradezco todavía. Y ocurrió que entró una turba de gentes muy agresivas al partido oficial para obligarnos
a que nos retractáramos del acto y podríamos entrar a una negociación, lo digo en ese tono, y dijimos que no. Me acuerdo a Pablo y a Carlos Medina Plasencia diciéndoles: no nos movemos ni un centímetro. Esa actitud no fue obra de un hombre, no fue una obra de un grupo, no fue la obra de un solo actor. Fueron primero los electores, que por una pequeña diferencia nos dieron 2 votos de más a todos los partidos de oposición. Ahí comenzó a escribirse una nueva historia parlamentaria del país. Todas las reglas se modificaron. Por vez primera el reglamento se aplicó en sus términos. Y debo reconocer el talante democrático que finalmente demostró el presidente Ernesto Zedillo, porque a él se debe también la renovación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en acto anterior a este, en 1994, y la admisión de los recursos de constitucionalidad que ahora tenemos. Él tenía una inmensa preocupación por el tema económico. Esa era su verdadero pesar, y fue, y lo quiero reconocer aquí, dúctil y amable al final el tema democrático. Recuerden, casi ya no hay ninguno, estaría aquí Pablo, nada más faltaría, y tú, a Marco. Entonces le mandamos decir, primero quiero relatar la anécdota para probar que estamos tratando de reconstruir la democracia. Primero me eligieron y según la ley yo dije comunicarse al presidente de la República, le hablé por teléfono, no me contestó. Me contestó un secretario particular, le dije pásele el mensaje, pues quizás sean modos nuevos, o está enfermo de alguna enfermedad crónica o súbita. Bueno, segundo, revisamos las leyes y los reglamentos. Primero, el jefe del Ejecutivo debía llegar solo al Congreso, sin ayudantes y sin un elemento militar. Le hablé al director del Colegio Militar y le dije, perdone usted, señor director general, pero pues no pueden ustedes estar aquí armados. Y con una gracia y dignidad me dijo, ¿a poco usted se cree que traen espadas en los cintos? No, hombre, son de ornato. Nunca ha habido un hombre del Colegio Militar en la Cámara. Bueno, le dijimos el breviario lo que tiene que hacer, entrar solo, sin ningún ayudante, y a punto que llegara a las 5 de la tarde, desde todos los informes, porque hacía el reglamento. Era muy antiguo y en México a esa hora hacía mucho calor, y los presidentes, como se ve todavía en las fotografías del general Calles, venían de levita, entonces pedían que fuera por la tarde, para que no fuera tan caluroso. Entonces llegó el presidente, lo recibimos, y yo vi a mi izquierda, ahí parado un solo hombre, que identifiqué que era el subdirector del Estado Mayor. Le dije, mi general, acercó, no puede estar ningún militar, no vengo como militar, vengo como auxiliar del presidente de la República. Bueno, entenderá usted que si no hay ningún ayudante, ¿quién le va a entregar los librotes del informe? Ahora se entrega en una sala contigua. Entonces, había aquí en esta Cámara todavía, en la sala de reporteros, cuando le pasan al presidente legajo, y entonces estaban acostumbrados que el presidente de la Cámara se levantaba a recibirlos. En cualquier parlamento del mundo, el presidente de la Cámara, como ocurre desde entonces, jamás se para mientras esté en función. Y entonces creía que iba para ahí y se le caían los libros. Entonces hay una foto que se llama la foto del desdén, es decir, parece que tiene una inclinación. Ese día creo que quedaron
teóricamente resueltas las cosas, porque tuve algo de un acierto y se los agradezco, una frase que quedó contundente de los fueros de Aragón, en la Alta Edad Media, cuando le dice en los fueros un señor a otro: nadie es más que nos, y todos juntos valemos más que vos. Punto final. Aquí hay para siempre equilibrio de poderes, y eso es lo mismo por lo que estamos peleando ahora, y lo vamos a ganar. Perdón que me extendí. Gracias, diputado. Tengo otra pregunta que desea formular la diputada Verónica Juárez Piña. ¿Acepta usted la pregunta, diputado Muñoz Ledo? ¿Cómo no? De Verónica. Adelante, diputada Juárez Piña. Con su permiso, presidenta. Diputado Porfirio Muñoz Ledo, se ha argumentado por parte de quienes defienden este lamentable transitorio que no estamos ante una reelección, sino ante una ampliación del mandato y por consecuencia que no contraviene nuestra Constitución. ¿Qué opinión te merecen estas expresiones, diputado Muñoz Ledo? Pues creo que lo había dicho en otras palabras. Cité incluso que le había puesto los textos, y es cierto, a niños de 6 a 9 años, dice claramente la Constitución que el mandato de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia durará 4 años, que no se admitirá ninguna reelección para el periodo inmediato. Alargar el periodo es un supuesto no contemplado por la Constitución y es una reelección disfrazada. Dije también que no hay ningún jurista en el país que haya opinado en sentido distinto. Y el que lo hace, que es el consejero jurídico de la presidencia, sabemos todos que no lo cree, porque es muy buen abogado. Es un asunto absolutamente claro, inobjetable, nadie lo ha objetado. He organizado programas de televisión, he hecho muchas audiencias públicas estos días en México y en el extranjero, con moderación cuando es al extranjero, debo decirlo, quizá porque fui diplomático, cosa que no me deshonra. Soy cuidadoso cuando hablo al extranjero, porque estamos hablando de México. Pero es innegable, no hay nadie que haya dicho lo contrario. Que yo sepa, sano quienes actúan por consigna. Por eso me extraña, lo repito y lo voy a seguir repitiendo, la ausencia del coordinador del grupo parlamentario de Morena. ¿Puedo hablarme un poco? Ahí está Nacho. Nacho, qué gusto. Nacho Mier, no transmitas instrucciones, no se vale. No se vale, Nacho, porque tú eres un hombre de bien. Y permíteme, déjame terminar, estoy respondiendo y te toca a ti. Y además, no se valen las triquiñuelas. Traigo aquí el nombre de 2 compañeras que en la primera ronda de la Comisión de Justicia opinaron en contra del proyecto. Las sustituiste de inmediato por 2 compañeras que votaron como tú querías. Acepto tu pregunta, Nacho. Permítame un momento, diputado Muñoz Ledo. Antes, no sé si el diputado Ignacio Mier quiere formular una pregunta o desea, por alusiones personales, el uso de la palabra. Pero todavía tengo enlistados otros 2 compañeros, una compañera y un compañero diputado que desean formularle preguntas, diputado Muñoz Ledo. Por decisión de la presidenta de la mesa, anuncio que por antigua relación de amistad y lo que nos une como miembros de un mismo partido, estaré verdaderamente encantado de recibir la pregunta de Ignacio Mier, que trataré de contestar, no con brevedad, pero sí con absoluta contundencia. Compañeros diputados que están enlistados también,
demos preferencia al coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y un muy buen amigo del diputado Porfirio Muñoz Ledo. Por favor, diputado Ignacio Mier, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, presidenta. Primero, decirle nuevamente a mi amigo y maestro Porfirio Muñoz Ledo que desafortunadamente no tengo ninguna pregunta que hacer. Me voy a referir a alusiones en el momento que la presidenta me lo autorice. ¿A qué? ¿Alusiones? Alusiones. Ah, en el bueno. momento que perdón. la presidenta lo autorice, de tal manera, presidenta, que me sujeto a las atribuciones que le confiere la ley y el reglamento. Gracias, diputado. Será al final de la intervención del diputado Muñoz Ledo. Tendrá usted el uso de la palabra por alusiones. Tiene la palabra para formular su pregunta el diputado Marco Antonio Adame. Marco Antonio, a tus órdenes. Muchas gracias, presidenta. Me da mucho gusto saludar al presidente de la Cámara de Diputados durante el primer año de ejercicio, mi amigo el diputado Porfirio Muñoz Ledo. Celebro que durante su intervención haya hecho memoria del arribo de la pluralidad plena a esta Cámara en la 57 legislatura que tuvimos la oportunidad de compartir, y también la expresión que ha tenido respecto a esta visión de que esta noche es como una suerte de parteaguas, un punto de inflexión en el curso de la vida democrática del país, una bifurcación. Entiendo entonces que si de consumarse este acto con el voto, además del perjurio que se comete por quienes han jurado guardar y hacer guardar la Constitución y emiten un voto contra la Constitución, puede haber consecuencias para la vida democrática del país, toda vez que la temporalidad, el ejercicio del poder en rotación es atributo democrático. Hacerlo de manera ilimitada o sin controles no es democracia, sería el principio de la autocracia. ¿Qué comentario le merece esta expresión? Yo tengo una clara impresión y una visión de medio plazo que me hace pensar que en esta bifurcación se tomará el camino correcto. Y no es solamente un buen deseo, he dado mis razones, puedo leer antecedentes de cada uno, pero sería largo. Traigo, por cierto, aquí un currículum de 27 páginas del señor presidente de la Suprema Corte de Justicia, que revelan que no sería capaz de ninguna forma de abyecta complicidad. Esto se va a resolver, y su bancada lo sabe muy bien, porque no sé si fue el primero o el segundo de los grupos parlamentarios que ya empezaron a hablar y a actuar en favor de una controversia, de una acción de inconstitucionalidad. Tengo los nombres, no sé si valga la pena leerlos. Todos votaron en contra de la pretensión perversa de alargar el periodo del llamado, ya lo dije, ministro Billetes de la Suprema Corte, del Tribunal de Justicia Electoral. Son los mismos, por su prestigio y por encima de los demás. A Seminario está la magistrada Piña, está Fernando, de memoria decir, está Fernando Franco, está Ortiz Mena, están todas las gentes que votaron la otra vez contra esa pretensión. Hay otros que votaron en contra, pero son minoría. Perdón, mi memoria los traía, pero a veces los lentes me fallan
está Lainez, desde luego, que estuvo del otro lado, en fin, no voy a mencionarlos, si encuentro las fichas se los leo. Entonces yo tengo una opinión positiva de lo que va a pasar, porque no creo que el agua vaya a desbordarse. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo no ha violentado la ley, no, ha hecho las cosas a su modo, trae bastantes tensiones, presiones previas a las elecciones, fundamentalmente con el Instituto Nacional Electoral, pero yo siento que ahí el conflicto está amainando, Yo no veo que haya, y no creo, porque lo conozco desde mucho tiempo, un acto de ilegalidad del Ejecutivo. Presionar a sus compañeros no me gusta éticamente por los principios del partido, pero no es ilegal. Aquí hay una circunstancia que a veces no es fácil explicar en un país presidencialista. La diferencia entre jefe de Estado y jefe de gobierno, que fue precisamente lo que dije a Zedillo. En cualquier democracia parlamentaria, el jefe de Estado, incluso el gobierno federal de los Estados Unidos, acude a la inauguración del Congreso para decir Address of the Union, le llaman allá el discurso del Congreso. En México ocurre desde las Cortes de Cádiz. En las Cortes de Cádiz decía la Constitución que el rey acudirá a las Cortes y dirá un breve discurso correspondiente a las circunstancias. Es un discurso respetuoso. Por eso le pedí respetuosamente a Ernesto Zedillo, presidente, le dije, ya trajo usted su discurso, ahora vuelva como jefe de gobierno a responder, porque no se vale que no responda el Ejecutivo y mande a las dependencias del Ejecutivo a responder por el informe. La Constitución señala al Ejecutivo, no a los subordinados. No se ha cumplido en México. Entonces, hasta ahora no veo violación de la ley, veo enfrentamientos, pero no ha ocurrido nada. Yo creo que estamos en tiempo de reencauzar la democracia en México. Si falla la Corte, como tengo, nunca en estas cosas se puede decir absoluta certidumbre, muy razonada certidumbre de que así ocurrirá, pues el ciudadano presidente tendrá que acatar, y así ocurrirá. Y los gritos y sombrerazos se irán allanando. No digo que en otro momento de la vida del país, si se vuelven a tensar las circunstancias, vuelva a haber gritos y sombrerazos. Los hay en toda democracia, pero no salgamos de los cauces de la ley. Es lo que quiero decirles. Muchas gracias. Diputado Muñoz Ledo, hay una pregunta más. Por parte de la diputada Marta Tagle. ¿La acepta usted? No te había reconocido, Marta, rebelde. Adelante, diputada Marta Tagle, y anoto al diputado Juan Carlos Romero Hicks también. Gracias, presidenta. De verdad agradezco mucho estar escuchándote, diputado Porfirio Oye, no Muñoz te Ledo. oigo, Marta. Aquí estoy. No te quitas para nada el antifaz. Pues es que habemos muchos por acá. Bueno, Pero cuida para que tu me salud. escuches mejor me lo voy a quitar. Bueno, gracias. Además te favorece. Diputado, de verdad agradezco mucho poder escucharte. Gracias, Marta. Escuchar en primera voz la historia del México reciente y que nos digas y que ilustres este pleno, que la democracia en este país se ha construido a muchas manos y de muchos lugares. Y eso es importante que lo escuchemos todos y que lo recordemos siempre, porque tenemos que seguir construyendo la democracia entre todos y poner la voluntad para hacerlo. Y por eso quiero hacerte rápidamente dos preguntas. Una, para conocer tu opinión con aquellos que han venido a argumentar que esta reforma
es parecida justamente a aquella que presentó Ernesto Zedillo al Poder Judicial, argumentando que si él puso una corte a modo, ¿por qué no pueden hacerlo ahora? Y la segunda pregunta tiene que ver con la certidumbre que has manifestado al decir que no crees que esta reforma sea avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y entonces, si es así, si hay la certidumbre de que esto no puede aceptarse por lo que significan los ministros que están en la Corte, entonces, ¿cuál fue la intención de este artículo transitorio que hoy nos tiene discutiendo aquí en el Congreso y que pone en evidencia cómo esta Cámara de Diputados sí se ha doblegado a otros intereses? Por tus respuestas, muchas gracias. Se han doblegado unos, ¿algunos? Otros no nos hemos doblegado. Quiero ver si tengo... Mira, quiero explicar y me acaban de pasar una tarjeta. No tengo que leer, tantos años de haber sido maestro de esta materia. Quiero aclarar muchas cosas sobre las cuales hay una enorme confusión. En la Constitución de 1824 eran los congresos de los estados, fórmula asaz federalista, la que proponían a los miembros del Congreso. Había un mecanismo de selección, ¿verdad?, de selección del Congreso. Y esa era la forma de nombramiento. Se respetó, bueno, vinieron las leyes centralistas, el acta de reformas de 1847, donde se incorporan el derecho de amparo proveniente de la ilustre península de Yucatán, del maestro Rejón, se reconocen los derechos humanos. Pero por lo que hace a la Corte, en 1857 se dice a la letra: los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue electo Juárez en esa circunstancia, no era presidente, serán electos por el mismo método que se elige al presidente de la República, esto es, en votación indirecta, en votación directa y universal de segundo grado. Se dirá, bueno, ¿eso era antidemocrático? No. Que gobernaban los caciques y los caudillos, sí, pero igual en los Estados Unidos. Aquí tiene ventaja de que habiendo fuerzas conservadoras muy grandes no se había establecido la separación entre iglesia del Estado. Los grandes caudillos liberales eran las que sostenían la causa, nada menos que don Juan Álvarez, que era no oriundo de Guerrero, pero que era el gobernador del Estado de México, que entonces era el Estado de México que conocemos, y todos los estados que llegan nombre de héroes, a saber, Hidalgo, Morelos y Guerrero. Y así decía en la Constitución del 57. En la Constitución de 1957, de 1917, se repitió la dosis de la de 24 y volvían a proponer los miembros, legislaturas de los estados, pero era un método prácticamente de insaculación, no de selección, más democrático. Pero al triunfo del ejército constitucionalista, el presidente Álvaro Obregón modificó la manera de nombrar a los ministros de la Suprema Corte. Bueno, formalmente en su reelección, formalmente fue una petición del presidente Plutarco Elías Calles, y no vio a su hijo nacer porque se publicó el 1 de enero del año siguiente, de 29, porque lo mataron 3 semanas antes. La fórmula era más parecida al derecho norteamericano. El único que tiene
fíjense qué interesante equilibrio de poderes hay en el país, si hacemos las cosas bien. El presidente de la República, no se dice así en la Constitución, es el único que puede promover, que puede proponer miembros de la Suprema Corte. Por un método que es, primero manda una terna, si le rechazan a los tres, manda una segunda terna, si le rechazan a los tres, él designa. Esto hace que debe haber un buen trato, no subordinación, porque además hay una sabiduría calendárica que yo les decía a mis alumnos, es una forma de equilibrio transeccional de poderes. Ocurre que un presidente de la República puede proponer, porque el Senado puede rechazar, al final es el único que puede proponer. Entonces puede alterar, según los decesos o lo que sea, la mitad de la Corte, de los que él propuso, no digo que sean sus súbditos, y la mitad queda de la sección anterior, y así sucede con el otro. Y no quiero ponerle un pero al asunto, pero no puedo ser tan benevolente. Eso me preocupa mucho a mí, de la posición del presidente de la República. Porque él no quiere parece que no quiere que se cumpla el ciclo. De modo que los que actualmente sigan el curso de la historia y adelantarse a su tiempo y dejar los suyos para la próxima administración. Sí, en las épocas del antiguo régimen se llamaba continuismo. Muchas gracias. Diputado Juan Carlos Romero Hicks, tiene usted la palabra para formular su pregunta. Don Porfirio. Gracias, Juan Carlos. Nos unen muchos temas, empezando por la autonomía universitaria. La construimos en Guanajuato y eres parte fundamental de esa historia. Tengo dos preguntas. En el marco del informe del presidente Salinas, su primer informe, 1989, el senador Porfirio Muñoz Ledo propuso un diálogo para la ceremonia del informe presidencial. Hoy, el presidente de la República ha rehusado escuchar al Parlamento. Nos hemos reunido una sola vez, el 6 de febrero del año pasado. Situación inédita en la historia del país. ¿Estaría usted de acuerdo en que en un marco parlamentario digno y republicano debe existir, en colaboración sana de poderes, un diálogo entre el titular del Poder Ejecutivo y el Honorable Congreso de la Unión? Primera pregunta. Segunda pregunta. Si eventualmente, de manera aberrante, se llegase a aprobar lo que claramente cualquier alumno de un curso introductorio de Derecho Constitucional sabe que lo que quieren proponer es contra la Constitución, y a usted ha establecido que quienes voten así lo harían con perjurio, y en este mismo recinto el presidente de la República protestó guardar y hacer guardar la cuestión política del país y las normas que de ella emanen. Incurrió el presidente de la República en perjurio, y si no observa, es decir, si no veta y promulga esta reforma absurda, ¿sería un acto de corrupción? Bueno, es una pregunta de muchas facetas. Primero me preguntas si es correspondiente al derecho vigente en México que se cometa perjurio. Yo te digo que no. Pero antes de eso, porque no hay complicidad de por medio, pero sí amistad y respeto mutuo, quiero contar una anécdota. Siendo yo candidato en 1988 al Senado de la República, con un gran control todavía del antiguo régimen
de las universidades públicas. Tuvimos 2 actos extraordinarios. No me dejaban entrar a las universidades públicas, ni fijé ni a mí. La Universidad Nacional no quisimos provocar una serie de incidentes, es muy delicado. Pero los estudiantes de Derecho nos hicieron una especie de círculo muy grande, alrededor del campus, hicieron un auditorio provisional. Ese movimiento lo encabezó una compañera nuestra, Lorena Villavicencio. La quiero rendirle homenaje. Pero otro lo encabezó mi amigo Juan Carlos. Ocurre que llego a la Universidad de Guanajuato. Para mi sorpresa, hay apertura de la universidad. Pero para mi mayor sorpresa, el rector de la universidad está sentado en la primera fila, al frente del orador. La democracia necesita demócratas, donde quiera que estén. Sin demócratas no hay democracia. Cualquiera que sea su ideología, eso hace funcionar a los órdenes constitucionales del mundo. Muchas gracias. Gracias, diputado Muñoz Ledo. Tengo todavía 2 preguntas para usted. Voy a pedirles, en aras del tiempo y del cansancio físico que representa estar parado por más de una hora, voy a solicitar que formulen una tras otra las preguntas y que usted proceda a responderlas. Tiene la palabra la diputada Frida Esparza Márquez para formular su pregunta. Gracias, presidenta. Estimado diputado y amigo Porfirio Muñoz Ledo. Muchas gracias, Frida. Primero celebro el exhorto que realizas para la emancipación del pensamiento y de la toma de decisiones de los diputados y diputadas que integramos esta Cámara. Usted, diputado, es reconocido como una persona que ha luchado por la democracia, como un político de izquierda, y que en esta lucha que se ha dado a favor de nuestro país ha sido crítico con este gobierno, pero también con todos los demás. Incluso ha mencionado la cita, el fin justifica los medios, y ha mencionado también lo cerca que estamos de cruzar el límite, de cruzar la línea roja. Y de aprobarse esta reforma, le pregunto si usted cree que cruzamos este punto de no retorno, si cruzamos esta línea roja que ha mencionado en sus críticas anteriores, si vemos en riesgo el equilibrio de poderes y por lo tanto nuestra democracia. Y también quiero consultarle su opinión respecto a la postura autoritaria que ha tenido su coordinador, el diputado Ignacio Mier, respecto a la sustitución de los diputados que no siguen la línea que les dictan, y también sobre la presión para votar a favor de esta y de otras reformas que han denunciado sus propios compañeros de bancada. Gracias, diputado. Permítame un momento, diputado Muñoz Ledo. Voy a pedirle a la diputada Lili Fabiola de la Rosa que formule su pregunta y que usted, diputado Muñoz Ledo, haga favor de responder ambas. Adelante, diputada Lili Fabiola. Pero perdón, se me van a olvidar, no tome nota. ¿Por qué no me dejan contestarle a Frida? A ver, yo no tengo ningún inconveniente si usted, diputado Muñoz Ledo, puede continuar respondiendo a las preguntas. Si usted prefiere, conteste esta y después la diputada Lili Fabiola formula la suya. Señora Presidenta, le explicaré al final por qué deseo contestar. ¿Quién es? Permítame un momento, diputado Muñoz Ledo, yo me hago... En un parlamento se habla, no se grita. Alguien quiere dirigirse a mí, yo le contesto. Le diré al final por qué estoy dispuesto a amanecer. Con mucho gusto, diputado. Entonces, por favor, proceda a responder la pregunta de la diputada Esparza Márquez. Y permítame un momento, diputada
Lili Fabiola. Bueno, en la democracia se tienen muchos tropiezos, pero al final se debe salir adelante. Tú afirmas que soy un crítico permanente de las personas, de los actores políticos. No es exactamente cierto. Mantengo mi pensamiento crítico, pero tampoco soy lo que se llama en la jerga popular un pertinaz criticón. Eso se vuelve contra su autor. No, he alzado mi voz crítica cuando creo que es necesario. Yo aprendí en la diplomacia algo que no sabía. Un avesado compañero mío de Lides, muy experimentado, me oía levantar, sobre todo el Consejo de Seguridad, y me dijo: estimado Porfirio, no hable usted antes de que hablen los demás, porque a lo mejor le dan la razón y entonces es mejor que los demás se lleven mi razón a que yo afrente la de los demás. Así es. No es cierto que haya practicado yo en el sentido peyorativo la crítica. En esta intervención mía, creo incluso no haber escatimado elogios para personajes de la vida nacional que en un momento determinado actuaron de una manera correcta. En cuanto a la pregunta sobre la conducta del coordinador de mi grupo parlamentario, pues preferiría que la contestara él. Si no lo hace, pues yo le daré la mía. Por favor, la compañera siguiente. Compañera Lili Fabiola, si es de la Rosa, si es tan amable de formular su pregunta. Muchas gracias, presidenta. Diputado, un gusto poder coincidir con usted esta noche. Y bueno, mi pregunta va en el sentido, y valorando y reconociendo desde luego la amplia trayectoria política que usted tiene y su lucha por la democracia de este país, le preguntaría yo a usted, en base a esa experiencia que usted tiene, ¿qué impacto pudiera tener de aprobarse esta reforma? Porque pues vemos que la mayoría aquí ha ejercido ese derecho y que no todo lo que se ha aprobado en esta Cámara ha sido en beneficio de la sociedad mexicana. Entonces, de acuerdo a su experiencia, ¿qué impacto pudiera tener a nivel nacional de aprobarse? Y además, ¿qué impacto pudiera tener a nivel internacional una reforma como esta? Excelente pregunta, compañero. Te la voy a contestar. Esperaba, por favor, toma asiento. Si no tienes otra pregunta, muchas gracias por tu deferencia. Nadie hasta el momento se había referido al entorno mundial. México no es una isla. México tiene responsabilidades en el orden mundial. Yo me referí de manera muy prolija cuando la malhadada ley eléctrica, que estábamos violando 14 compromisos fundamentales, fundamentalmente el de cambio climático. No lo dije en esta tribuna y no voté en consecuencia por una razón que explicaré más tarde, pero antes escribí memorias, que tiene que ver con las presiones. Yo creo que México pasó de ser un rancho a ser una nación, o un conjunto de ranchos. Nuestra desordenada y agreste geografía, la falta de densidad y cohesión demográfica, la ausencia de población en 3/4 partes del territorio nacional, desde San Luis hasta los Altos de Texas, de Colorado, California, de Nuevo México, hicieron que nos viéramos indemnes ante la agresión extranjera. Eso ya no es el México de hoy. Sabemos defendernos. México ha sido
uno de los principales promotores del derecho internacional. No les daré una conferencia, pero usted sabe que sobre esto podría tener otra sesión. Yo quiero decir que para un embajador de México es muy difícil, y lo comenté ahora que hice un viaje al exterior con responsables, estar defendiendo cosas que son indefendibles. Yo representaba todavía al antiguo régimen, pero como ser una personalidad política, gozaba yo de una gran libertad de expresión. Hasta que un momento, algunos de mis damnificados, era la guerra de Centroamérica, estábamos a favor de los revolucionarios, comunicado franco-mexicano sobre El Salvador, por ejemplo, antes respeto a los gobiernos constituidos, como el que fue derrocado por Castillo Armas, por el Armas de Castillo Armas. Entonces siempre hablábamos contra las dictaduras, hasta que un día un joven, que era mi amigo en lo personal, rebelde, no era en su actitud el representante de un gobierno totalitario, es un agente del elite diplomático país y un compañero embajador de México. ¿Me podría usted decir si México es en verdad una democracia? ¿Por qué nos critica a ustedes, a nosotros? ¿Por qué ve la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio? Hay un primer libro de una saga que voy a culminar este año, que se llama Compromisos. Ahí consta, yo era miembro de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, antes que presidió nuestro llorado amigo Rodolfo Tabenay. El primer discurso que dije en México, al llegar en la Academia de Derechos Humanos, dije, después de pasar esta horrible vergüenza, desde hoy lucharé por la democracia en México. No se vale ser luz de la calle y oscuridad de la casa. Eso no se vale. Ahora, en la actualidad, no crean que es tan fácil para un gobierno. No es que los norteamericanos que ya lo han intentado digan que ellos son la democracia perfecta y traten de imponerme sus propias fórmulas. Cada uno tiene su manera de construir la democracia, pero necesita bases elementales para sostener que es una democracia. Se pierde en el ámbito internacional más de lo que piensan. Yo siento, y lo digo sin detalles y sin acumulación de datos, que en estas últimas semanas he visto bajar un poco la actitud del gobierno. En este tema todavía se les atraviesa, pero porque tienen también el cumplimiento de leyes internacionales. Lucharon verdaderamente de una manera antiderecho convencional por el asunto eléctrico, que no querían inversiones extranjeras, y resultó que estamos ahora en manos de los Estados Unidos, porque el último de los acuerdos firmados les da preferencia en materia de inversiones extranjeras. De todas maneras vamos a tener que abrir a fuentes nuevas. Tardamos 10 años, 20, 15 años, y esa ley yo la formulé, en faltar hasta hoy una obligación, no solo de hacer un instituto de energía nuclear, sino un instituto de fuentes nuevas, que por manía de petroadictos no lo hemos hecho y ahora estamos contra la pared. No quiero entenderme en ese tema, es otro. Pero quiero decirles a ustedes que no pueden hacerlo también en el contexto internacional. He sido muy cuidadoso, ustedes pueden ver, respetuoso del gobierno en mis intervenciones al exterior. Pero puede venir un cerco internacional muy indeseable. Quiero recordar, para terminar, que yo me opuse al Tratado de Libre Comercio por razones que habría en el mundo neoliberal, porque fue México el que puso 3 side agreements, 3 acuerdos paralelos, no Estados Unidos. Quiero recordarlo hoy. Un subsecretario de Estado norteamericano de origen latinoamericano y amigo mío se comunicaba mucho para ver qué hacíamos. México puso de lado México
Human Rights, derechos humanos. Puso de lado medio ambiente y puso de lado vigilancia democrática. Tenía sus razones, consideraba que eran intromisiones, pero quiere decir que ha habido cada vez una presión más creciente, no de los Estados Unidos, sino del mundo internacional, para que México sea cada vez una democracia. Más prestigio tendremos, más seremos respetados, si más democráticos somos. México no es un rancho, ni Macuspana, ni Batopilas. México es una gran nación. Muchas gracias. Gracias, diputado. Tengo una pregunta también que la diputada Mariana Dunyasca García Rojas desea hacerle vía ¿Dónde te has Zoom. metido? Está justamente vía Zoom, diputado Muñoz Ledo. Si acepta usted la pregunta, la diputada Mariana Dunyasca se la formula vía Zoom. Con mucho gusto. Adelante, diputada García Rojas. Muchas gracias, distinguida presidenta, y al extraordinario orador que tengo el gusto de apreciar como amigo. Quisiera preguntarle a usted, como alguien que ha sido factor fundamental en la transición democrática y el nacimiento de la pluralidad democrática de nuestro país, ¿qué mecanismos podremos emerger en caso de un retroceso autoritario? ¿Cómo podríamos resistir esta tentación a dar pasos atrás al régimen? Me queda claro que usted tiene esa esperanza que tenemos muchos de que esto no sea un retroceso, pero es importante pensar cómo podríamos construir un régimen plural y democrático cuando se violentan las características de la ley, de la generalidad, de la supremacía del orden jurídico, y cuando obviamente hay una falla técnica grave que usted conoce, que un ordenamiento menor no puede regir un ordenamiento mayor. ¿Cómo hacer frente a esta tentación tan drástica que se está presentando del poder y de la mayoría para poder poner ante todo a México y a la ciudadanía? Es cuanto, y un abrazo hasta usted, estimado legislador y amigo. Te voy a contestar viéndote, si no parece que soy distraído. Me has hecho una gran pregunta. La democracia tiene que defenderse todos los días. El ser humano fue el que construyó la democracia con un valor ético de la comunidad. No lo digo yo, lo dijo Rousseau. El hombre en estado de naturaleza no es democrático, decía él. Ahora la teoría de evolución y mayores observaciones del mundo animal demuestran que las modestas hormigas están más democráticamente organizadas que nosotros. El contrato social es una construcción que no se puede ceder ni un día, y lo voy a decir con el mayor respeto para nuestros compatriotas de todos los tiempos. México es un país no solamente por efecto de la conquista, sino de antes, que tiene una tara, y no estoy hablando para favorecer o documentar mi aprecio por la lucha de las mujeres de México. Son cualidades, calidades, grandes defectos de la misma matriz: ser machista, ser autoritario, ser centralista, ser discriminatorio y ser chicharronista. Este es el país de solo mis chicharrones truenan. Gracias, diputado Muñoz Ledo. Bueno, yo estoy... Le resta 45 segundos del tiempo extra de que dispone. Ya, nada más que me haga una pregunta. Ya no hay preguntas, diputado. Le restan 45 segundos. Es la última.
¿Cuánto tengo para cada pregunta? No, el reloj se detiene cuando usted responde una pregunta. Como hemos concluido con las preguntas, ahora en un momento más vuelve a marcar el tiempo el reloj parlamentario y en ese reloj le restan 45 segundos. Si fuera usted tan amable de redondear su intervención. ¿Puedo hacer una pregunta? Porque no, yo tengo anteojos para ver de lejos y para ver de cerca, porque los binoculares me tropiezo, entonces me pongo al revés. ¿Qué todavía está Nacho Mier? Nacho, ¿me ibas a preguntar algo antes de contestar? Diputado Muñoz Ledo, el diputado Ignacio Mier señaló que él va a tomar la palabra para responder a alusiones y una vez que usted haya concluido su intervención. Yo puedo contestarle si me alude. Nada más que le recuerdo que algo que usted como presidente de la Cámara nos puso en forma muy enfática fue que no puede haber alusiones sobre alusiones. Perfectamente. Así que adelante, por favor. Entonces, como diría Cicerón en su célebre Catilinaria, "O che tandem abutere Catilina, paciencia nostra". Te pregunto, Nacho, ¿por qué me tienen el borde de la renuncia del partido? ¿Por qué me ofendieron y me dejaron cuando la campaña electoral de Morena, gastando cifras multimillonarias, el tribunal me acaba de dar la razón? Ha llamado a la Unidad de Inteligencia Financiera para que supervise los gastos multimillonarios de carácter privado en que ocurrió mi oponente. Eso no pudo ser ignorado por las autoridades superiores. Decía un mandatario del antiguo régimen: somos el país en que todo sale del palacio o todo regresa a palacio. ¿Por qué me negaron por unanimidad la comisión de elecciones del partido y ¿quién está gritando arriba? ¿Qué trajeron porra, Nacho? No eres de ese tipo. Permítame un momento, diputado Muñoz Ledo. Es parte de la democracia. Permítame un momento. A quien desee hacer una pregunta al orador, tiene abierto el micrófono si lo desea. Pero una vez más, como en otras ocasiones, atentamente solicitamos a quienes escuchan que lo hagan con el respeto que todas las oradoras, todos los oradores merecen. Adelante, diputado Muñoz Ledo. Presidenta, creo que viene de porras allá arriba. ¿Quién dice? ¿Quién habla? ¿Quién? Diputado Muñoz Ledo, su tiempo se ha excedido. No me dejan hablar, están gritando, compañera. Sí. Termino. Por favor. ¿Por qué, por unanimidad, hace unos días, la Comisión de Honor y Justicia del partido declaró que yo no podía ser electo? ¿Por qué han mentido diciendo que no me registré en tiempo? No hay en el partido ni un solo trazo de registro de plurinominales, ni el tuyo. Pero pruebo, ¿por qué esa conspiración? Yo no creo que venga de arriba, que me está todos los días poniéndome al borde del conflicto. Quieren callar mi voz. Diputado Muñoz Ledo, su tiempo se ha agotado. Más afuera que adentro. Y te digo, esta es la última afrenta. Ofrecieron que esté en la Diputado Muñoz Ledo, le ruego atentamente también, se sirva a concluir su intervención. Nada más, termino. Si él me va a aludir, contesta a todas esas preguntas, por favor. Y por alusiones personales, te contestaré, si no puedo en esta tribuna, por otros medios. De ninguna manera acallarán mi voz. Están equivocados. Muchas gracias, diputado Muñoz Ledo.
Tiene la palabra por alusiones personales. Permítame un momento. Diputado Fernández Noroña, ¿con qué objeto? Solo reclamar, diputada Sauri, que se haya excedido 4 minutos. Es un extraordinario orador y lo hemos oído largamente, más que suficiente. Y quien conduce la mesa directiva se ha permitido, en el tiempo de las preguntas, puede usar el tiempo que quiera y hacer las digresiones que desee. Podría haber aquí estado días si así lo hubiese decidido. Pero una vez más, hay una conducción incorrecta, siendo absolutamente parcial, otorgándole mucho más del tiempo que a cualquiera de los oradores que hemos hecho el uso de la tribuna. Vuelvo a reclamar que haya un apego a los criterios que usted misma determinó, que planteó que no podían ser de más de 2 minutos después del tiempo, y era en los posicionamientos, no en esta discusión a favor y en contra, que se ha extendido a pesar de eso ese criterio que ahora no se ha vuelto a respetar. Yo pido que respete las normas discrecionales que nos impone y que ni usted misma respeta. A ver, diputado Fernández Noroña, ¿le puedo responder? Permítame un momento, diputado Muñoz Ledo, en este momento no hay para hechos. Le puedo responder con una frase. París vale una misa, y un reclamo de usted por haber excedido el tiempo del orador en tribuna, que fue efectivamente a partir del minuto 2, que era el excedente. Empecé a solicitar que concluyera su intervención y no fue posible, pero una intervención como la del expresidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados en el primer periodo de esta legislatura, el expresidente de la mesa directiva en la primera alternancia en 1997, efectivamente, diputado, permítame concluir mi intervención, permítame concluir y le otorgo la palabra las veces que usted quiera, pero la parte de la interrupción mientras estoy dirigiéndome a la Asamblea y dirigiéndome a usted, eso no está dentro de las reglas de la convivencia parlamentaria. Entonces, le quiero reiterar, concedo la razón de su reclamo, la concedo. Trataré de que en lo sucesivo esto no se repita. Muchas gracias, diputado Muñoz Ledo, por su presentación. Diputado Fernández Noroña, nuevamente, ¿con qué objeto? Sí, de procedimiento, con toda serenidad. Somos pares. Me tocó el nervio el tema. Es un compañero que estimo y respeto. Pero en esta soberanía, cada una de las diputadas y diputados valemos lo mismo. Así como los hombres y las mujeres valemos lo mismo, cada uno merecemos respeto a nuestra dignidad y nadie tiene el privilegio, por brillante que sea su oratoria, de hacer un uso de la palabra mayor que el que se ha determinado para todas y para todos. Estoy exigiendo igualdad, equidad, respeto a las normas que nos dimos y hasta la discrecionalidad que la mesa directiva plantea para la conducción del debate. Con toda tranquilidad sostengo, agradezco el reconocimiento al hierro y sostengo, somos pares sin importar el cargo que hayamos tenido en esta Asamblea. Diputado Muñoz Ledo, con mucho gusto le doy la palabra para alusiones, pero le pido atentamente, por favor, se dirija a una curul y desde allá le voy a dar la palabra. Sí, señor diputado, pero las alusiones personales se responden desde la curul. Sirva, por favor, tomar su lugar y con mucho gusto le doy la palabra desde una curul. No estoy enojada. Ninguno de los dos, diputado. Lo que estoy tratando es de llevar adelante este interesantísimo e intensísimo debate. Por favor, ayúdeme usted
dirigiéndose a la curul para que yo le pueda dar la palabra para alusiones. Diputado Muñoz Ledo, atentamente le solicito si se dirige usted a la curul para que le pueda dar la palabra por alusiones, después de que se la haya yo dado al diputado Mier, que fue aludido primeramente. Una vez señalado que las palabras por alusiones se formulan desde la curul, entonces el diputado Ignacio Mier, que solicitó en tiempo la palabra para alusiones, tiene usted la palabra, diputado Ignacio Mier. Gracias, presidenta. Primero, usted se refirió a que París bien vale una misa. Esa frase atribuida a Enrique IV de Navarra, el último hunogote, la hago también mía. Vale la pena, y por respeto, por aprecio que le he tenido siempre al maestro Porfirio Muñoz Ledo, no tengo inconveniente que no se retire a su indicación a una curul. Y él señaló y citó a Cicerón, como lo hace siempre con esas pláticas que tuve con él, de aprendizaje, de discusión, de debate. Hoy nuevamente celebro que se pueda dar nuevamente un debate y que yo hoy, con mi maestro, con cariño, le cite también a Cicerón. Usted ha sido firme como ha sido siempre, y yo le responderé con la misma firmeza, pero con brevedad. Y usted también, maestro, citó a la democracia y a la libertad de expresión y a que la gente se manifieste. Quiero decirle que, al igual que usted, comparto el pensamiento de Voltaire. Como se le conoce, y no quiero decir su nombre para que no piensen que es uno soberbio, pero quiero decirle que puedo necesariamente estar en contra de todo lo que usted dice, pero daría mi vida por respetar el derecho que tiene a expresarse. Y así lo he escuchado porque se lo merece y porque lo respeto. También usted señaló el contrato social. Y en el contrato social se establecieron dos corrientes, la de la justicia y el derecho. Citó un coordinador acá que cualquier alumno de primer año de derecho sabe lo que es el apego a la ley. Quiero decirle a ese académico que entre derecho y justicia, un transformador, un liberador, un revolucionario opta por la justicia. Claro, la supremacía entre derecho y justicia depende de un pensamiento político e ideológico. El conservadurismo opta por el derecho. El liberador, y somos parte de un movimiento liberador, opta por la justicia, por la felicidad y por lo que es necesario. Y no nos pida a sus compañeros, con todo respeto, que optemos por el derecho, porque estaríamos sumándonos a ese derecho que no garantiza lo justo, que no garantiza la felicidad, que no garantiza el desmantelamiento de un régimen corrupto en algo que es más sensible para toda la población, que es la administración de justicia. Señaló la vocación democrática de Zedillo, pero se olvidó señalar que generó en la Judicatura Federal a un ente corrupto, obeso, de privilegios, de nepotismo, y eso es lo que queremos acabar. Con el cariño, el aprecio que me merece, vamos a actuar en función de lo justo y de lo necesario. Le mando mi abrazo, mi cariño y mi afecto. Muchas gracias, diputado Mier. Tengo diversas solicitudes de uso de la palabra por alusiones. La diputada Lorena Villavicencio, por Zoom, quiere intervenir alusiones. Diputada Villavicencio, por favor.
Muchas gracias, Presidenta Dulce María Sauri. Yo quiero expresarle mi reconocimiento también a Porfirio Muñoz Ledo, no solo por encabezar la lucha por la democratización de este país, sino por hoy hacer valer su voz para defender nuestro compromiso pleno con el respeto a la Constitución. Y decirle, aprovechar para decirle que hay hombres que hablan hoy de encabezar a través de este transitorio la lucha por la justicia, cuando a través de todo el periodo, todo este periodo que hemos transitado, no ha habido un apoyo real a ese sistema de justicia, que está fallando y que está generando la gran impunidad en este país. No se puede hablar de justicia si no hay un respeto a nuestra norma fundamental, que es la Constitución. ¿Qué mensaje le vamos a mandar a todo el país si estamos diciéndole que la Constitución no vale? Y lo que hace que valga la ley, el que hace valer la ley es justamente el Poder Judicial. No nos entrampen en un falso dilema. La única obligación que tenemos, Porfirio, y coincido plenamente contigo, es hacer valer la Constitución y a partir de ahí y de generar esa certeza jurídica y cuidar el pacto social que está representado en nuestra Constitución, podemos hacer una serie de replanteamientos. Si les preocupa la justicia, veamos los presupuestos para que acabemos con este régimen de impunidad y de corrupción, valoremos quiénes están al frente de todas estas instituciones y hagamos una gran cruzada por la justicia en este país, pero no es a partir de violar la Constitución. No usemos falsos dilemas, por favor. Asumamos claramente nuestra responsabilidad, porque esto también afectará la imagen, lesionará la imagen de quienes tenemos la responsabilidad fundamental de hacer las leyes y siempre partiendo de lo que establece nuestra Carta Magna. Yo nada más te quiero abrazar en este momento tan importante, Porfirio, y decir que seguiremos caminando juntos, junto con muchos mexicanos y mexicanas, por el logro pleno de la democracia, el ejercicio pleno de los derechos humanos, por el acceso a la justicia, que me parece que en eso está fundada la transformación de este país. Y te agradezco mucho tus palabras. Yo coincido contigo que lo más importante para un político es el respeto a sí mismo, el respeto a lo que piensa y el respeto también a sus valores y en este caso el respeto a la Constitución. Eso es lo que yo te quería decir, Porfirio. Gracias, diputada Villavicencio. Por alusiones tiene la palabra el diputado Juan Carlos Romero Hicks. Don Ignacio, por supuesto que coincido. El derecho tiene tres valores: la justicia, el bien común y la seguridad. Pero en este ejemplo, lo que hay es perjurio, lo que hay es aprovechamiento para el beneficio de una persona. Justicia consiste en darle a cada quien lo que le corresponde. Hay una falta de aplicación para todo esto. Y eso se le llama perjurio y se le llama fraude a la Constitución. Gracias, diputado Romero Hicks. Por alusiones tiene el uso de la palabra el diputado Porfirio Muñoz Ledo. Ya está listo. Bueno, supongo que es la última intervención, ¿verdad, Presidenta, o hay más? Diputado Muñoz Ledo, es su intervención para alusiones. Posteriormente, en otro momento del debate, especialmente cuando estemos en la discusión de las reservas, si usted formuló alguna reserva, desde luego que intervendrá. No, desde luego. No. Bueno, entonces, por favor, tome la palabra ahorita por alusiones. Ya sabe que nunca he sido parte del reservorio, compañera. Muy bien. Bueno, este es un momento muy importante para mí. Yo contesto alusiones y agradezco intervenciones.
Voy a decir algo que me importa mucho. Se me está acortando mi vida parlamentaria, no dramatizo, no es la última vez. Tengo, y lo recuerdo, depositado mañana en la mañana, hoy en la madrugada, una ley muy importante para el país, que es la ley de instrumentos internacionales, que es obra de una experiencia como diplomático, como legislador y sobre todo como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de esta Cámara, que elaboré junto con mi colega del mismo puesto en la Cámara de Senadores, la difunta Rosario Green, que nunca llegó a aprobarse. El ciudadano presidente de la República ha hablado con mucha razón de que hay que codificar las relaciones internacionales. Están muy claras ya las de la Ley de Celebración de Instrumentos en Materia Económica, pero padecemos grandes lagunas. No estoy descubriendo el hilo negro, pero sí quiero además reconocer la colaboración del consejero jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que se vea que no soy un opositor al límite, estoy trabajando con las instituciones. Y tengo además un pedido de una serie de científicos, de indigenistas mexicanos, para depositar para una ley de protección al cultivo del amaranto, la planta mexicana más nutriente que existe en el planeta Tierra y cuya producción y distribución se ha descuidado, sobre todo en épocas de COVID. Pero voy a lo que me trae. Yo he sufrido recientemente, sin tener yo un destinatario fijo de mis sospechas, una serie de presiones de las que ustedes han sido testigos. Primero, se empezó a querer acorralar dentro de mi propia bancada. Yo he leído los estatutos del partido, que son claros en el sentido que podemos disentir. Sufrí de mi compañero, expresidente, actual presidente del partido, todo tipo, no tengo tiempo límite. ¿De quién es la porra? Diputado Muñoz Ledo, sí tiene usted tiempo límite. Me dijeron que no. No, diputado, como usted bien conoce, experto en el reglamento, cuando se da la palabra por alusiones, además de la curul, se da por un minuto, que ya se ha excedido con creces. Perdón, ya termino. Entonces yo creo que como eran 3 alusiones se triplicaba, perdóneme. No hay sumatoria de alusiones, diputado. Hay sumatoria de votación. Así que le agradeceré mucho si concluye su intervención. Yo deseo decir que este no será el último discurso que yo diga en el Parlamento, pero sí uno de los últimos, y por eso he aprovechado sanamente y de buena fe la oportunidad que usted me ha ofrecido. Por último, quienes dicen que la justicia está antes que el derecho, se remontan a una teoría del siglo XV, al señor Maquiavelo y sus discípulos, que decía que el fin justifica los medios, cuando ni siquiera se habían construido las instituciones democráticas del mundo, ni el Estado de Derecho, ni el Estado-Nación. El fin justifica los medios, es el origen de todas las tropelías, de todas las invasiones, de todas las vejaciones al ser humano. Quien lo dice se autocondena. Muchas gracias, diputado Muñoz Ledo. Tiene el uso de la palabra el diputado Rubén Cayetano García, del Grupo Parlamentario de Morena, para hablar a favor del dictamen.